Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nuevamente me concede de estar entre vosotros, compartiendo la buena palabra del Señor, esperando, como ha dicho nuestro hermano, que este mensaje pueda ser de edificación, de exhortación y de consolación para nuestras vidas. Bueno, para contar, tengo de que han habido actividades en Cartagena con nuevos creyentes y esperamos tener bautismos en el mes de enero de personas que han confesado ya hace varios meses haber recibido al Señor, también aquí en Cerro Jiménez. Así que tenemos pensado en hacer un paseo en común en Casablanca, porque es un punto de encuentro tanto para nosotros como para ellos desde Cartagena, encontrarnos un día allí y tener un día de comunión los hermanos y poder tener bautismos también. Damos gracias al Señor por eso y también por agradecer las oraciones por paz. Una jovencita que fue intervenida, tiene un cáncer y le sacaron unos ganglios que eran de riesgo. El domingo estuvo en la reunión. Ella ha dicho creer también. El hermano don Jorge Ábalos los acercó a la familia a la asamblea. Así que estamos contentos con algunas cosas que han estado sucediendo acá. Tuvimos la visita de don Carlos Bruna, del hermano Carlos Bruna, desde Ovalle, que vino a la reunión de corporación a Santiago y estuvo con nosotros el fin de semana, ese fin de semana acá. Y el tema que traigo hoy es la cubierta o el velo de la mujer, que aunque aparece esta enseñanza solamente en la carta a los Corintios, porque me ha llamado la atención el descuido que hay en algunas asambleas, y espero que no en nuestra asamblea a nivel nacional, sino que también en asambleas en el extranjero, ¿ya? Como en la Argentina, en Colombia y otros lugares se están descuidando el uso del velo. También en España está dejando de usar la cubierta y me causa cuidado, me causa mucho cuidado porque llegó una señorita hace algunos meses con una carta desde Colombia y de entrada yo le dije que el velo es doctrina, la cubierta es doctrina y también la manera de vestir en la congregación también, ya, con recato y con pudor, con modestia. Y ella les puso, se puede decir a modo de reclamo a mi esposa, que se había sentido muy mal porque le había chocado el uso del velo aquí en la asamblea. Y después hablé yo con ella y me dijo que desde la asamblea donde ellos vienen, de Colombia, no usan el velo. Que le han enseñado que el velo es cultural, no es, no es fundamental en la doctrina. Pero cuando leemos en las escrituras, yo eh, quiero tomarlo en esta noche, en esta tarde, como una enseñanza que tiene tal relevancia, tanto para los varones como para las damas, eh, la cubierta en la asamblea, que no es tan solo una cubierta, sino que es una señal de autoridad, no de superioridad, no de superioridad, sino que de autoridad. Y quiero llevarlo primeramente a la carta a los Corintios, el capítulo 1. Algunas personas aducen de que esta enseñanza acerca del velo se encuentra solo en el capítulo 11 de esta carta a los Corintios y que no se encuentra en ninguna otra porción de las Escrituras. Pero desde la partida de la enseñanza, vamos a ver aquí en el capítulo 1, verso 1 y 2, vamos a ver algo tremendamente importante.
Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, pongamos atención, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y leemos la segunda parte del texto. Llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, cuando la carta está expuesta para la iglesia de Corinto, podríamos nosotros perfectamente cambiarle el remitente y decir a la iglesia de Dios que está en Santa María, o a la iglesia de Dios que está en Cerro Jiménez, o a la iglesia de Dios que está en Chile. Dice, porque dice, con todo lo que en cualquier lugar, da a entender que esta carta, esta enseñanza que trae el apóstol en la carta a los Corintios, es tanto para los tesalonicenses, para los efesios, para los gálatas, para los de Colosas y para todo lo que él ha escrito en todos los lugares donde el apóstol había caminado, donde había andado, donde había instalado, donde había plantado una congregación, una iglesia. Esta enseñanza es para ellos y es para nosotros. No podemos, no podemos clasificarla como una enseñanza local solo para los corintios, sino que es para todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol, como en todas las cartas, el apóstol Pablo está primero alabando a los creyentes del lugar, de la congregación, y dice, gracias, dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y luego dice que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y menciona todo lo que los corintios han recibido, pero luego les habla de que les ruega, hace una rogativa, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Y va entrando en el problema más importante que tenía la asamblea, que era que estaba haciendo, había facciones dentro de la asamblea, había grupos. Unos decían ser de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas y otros de Cristo. Ahora, dice en el verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Cuando, cuando está mencionando la división, y la división se toma en el capítulo 1, en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Los 4 primeros capítulos de la carta están hablando acerca de la división y acerca de la posición que tienen los ministros dentro de la asamblea. Cuando el apóstol en el capítulo 3 dice, de manera que yo, hermanos, capítulo 3, verso 1, para ir entrando en el tema y llegando al capítulo 11, ¿ya? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo soy, ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y está poniendo a los ministros, a los que administran la palabra, a los que están administrando en la asamblea, los está poniendo en su lugar, siervos. Luego el capítulo 4 va a dejar bien sentado, dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esa es nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Ahora, cuando más adelante, porque si no vamos a leer cada porción aquí, cuando se está tocando la división, está hablando acerca de los que destruyen el cuerpo, de cómo se edifica, unos se edifican con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, y está mencionando la edificación del cuerpo y la participación de los que administran, de los servidores, los administradores de los misterios de Dios. Y luego vamos a entrar de lleno al capítulo 11 de esta carta, viendo que el tema principal que el apóstol quiere tratar es el tema de la división, pero poniendo relevancia en la autoridad de la persona del Señor Jesucristo. Cuando hay divisiones, cuando hay grupos dentro de la asamblea, es que las personas están buscando un liderazgo, están siguiendo una persona, están uniéndose y están separando el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol dice allí en el capítulo 1, está dividido Cristo. Lo que está exponiendo allí, está diciendo, ¿está dividido el cuerpo de Cristo? ¿Está separado el cuerpo de Cristo? Y va a poner el énfasis en el capítulo 11 en lo que es la cabeza del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Él es la autoridad suficiente en la asamblea, bajo la dirección del Espíritu y la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando leemos, el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 1, dice así, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y como lo hace en el comienzo allí, en el capítulo 1 de esta carta, también aquí está alabando a la congregación, dice, os alabo hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y cuando habla de cabeza, está hablando de la autoridad. La palabra cabeza que aparece en el original griego es kefale, es la autoridad. Hay una autoridad delegada desde arriba hacia abajo. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Si lo vemos de la siguiente manera, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer. Ahora, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, y la palabra cubierta es cuando alguien usa una prenda sobre su cabeza. No se trata del cabello, no se trata del cabello. Se trata de una prenda y la prenda es un velo, un paño, ¿ya? Que es, y en el griego la cubierta es catalupto, que cubre completamente la cabeza. Y dice aquí que toda mujer, si todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta,
como algunos entran con sombrero a la congregación o con un gorro, ya se están cubriendo, tienen una cubierta, tienen una vestimenta que cubre, y dice, afrenta su cabeza. La palabra afrentar es avergonzar profundamente. Afrentar significa avergonzar profundamente. Cuando el hombre entra cubierto, avergüenza profundamente a Cristo. Eso es lo que nos dice el texto. Ahora, llevemos en el pensamiento que se está tratando la autoridad. La autoridad. Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta o avergüenza profundamente su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Y allí se toma el concepto cultural. ¿Por qué? Porque las mujeres en el culto que había, un culto pagano en Corinto, donde las mujeres vivían perdidamente, y allí las está comparando el apóstol en la vergüenza que caerían. Lo mismo que si se hubiese rapado. Si la mujer no se cubre, no usa una cubierta, no usa un vestuario, ¿ya? Eso es lo que está hablando aquí. Que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Y aquí vemos las razones por las cuales el hombre se descubre. Ahora vamos a ver al hombre en la reunión, de iglesia, cuando nos reunimos en iglesia o como iglesia. El varón se descubre porque él es imagen y gloria de Dios. Y la gloria de Dios y la imagen de Dios queda descubierta. Luego, dice aquí que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles, pues la mujer es gloria del varón, dice el verso 7. El varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La gloria del varón queda cubierta, la gloria de Dios queda descubierta, y entramos y damos toda la gloria a Dios. Y porque aquí hay un principio de que en el cielo hubo desobediencia. Y cuando la iglesia obedece, cuando la asamblea está en obediencia, cuando la mujer se está cubriendo y el hombre queda descubierto, dice la escritura en el verso 10 que la mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles. La señal de autoridad por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y aquí hay algo interesante en el verso 15. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Muchas congregaciones, muchas congregaciones no se cubren solamente porque toman este pasaje, porque en lugar de velo le es dado el cabello. La mujer tiene una gloria natural, tiene un velo natural que es su cabello, pero la mujer debe tener una cubierta sobre su cabello.
sobre su gloria natural y debe cubrirse con una cubierta, una vestimenta, dice algunos comentarios. Debe cubrir su gloria y debe cubrirse ella porque es gloria del varón. Ahora, dice el apóstol, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si alguno quiere contender sobre esto, dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Ya? Ahora, la cubierta, para ir desarrollando esto, la cubierta es un compromiso formal delante de los ángeles de Dios, que no hay una rebelión, no es se compromete la asamblea, la mujer y el varón, a que no va a haber una rebelión contra Dios. Hay una sujeción, una señal de autoridad. Leamos en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 21. A ver si lo tengo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Me llama la atención, al estar estudiando este tema, que siempre se menciona a los ángeles. ¿Por qué? Porque la iglesia está enseñando obediencia al cielo. Porque en el cielo hubo desobediencia en el principio, hubo una rebelión. Y cuando la iglesia, la asamblea, obedece, se está sujetando a la palabra de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 3, verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios va a ser enseñada por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Me llama profundamente la atención a mí, en lo que he visto en las escrituras, que hay varias porciones donde, por ejemplo, cuando Abraham, y creo que en alguna oportunidad lo he mencionado también aquí, cuando Abraham va a sacrificar, el Señor lo envía a sacrificar a su hijo Isaac. Dice, después de estas cosas probó Dios a Abraham y lo envía a uno de los montes de Moriah para que sacrifique allí a su hijo en holocausto. Y cuando al leer esto, uno se hace la pregunta, ¿el omnisciente Dios sabía que Abraham habría de cumplir lo que él le había, el cometido que él le había pedido? Por supuesto. Abraham era un hombre que obedecía a Dios. Es llamado el padre de la fe. Y lleva a su hijo. Uno va con la leña, otro va con el fuego. Y el hijo pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Jehová se proveerá, hijo mío. Luego vemos que hay en la tierra de Uz un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Era Job. Y luego el Señor lo presenta y llega delante de Jehová Satanás y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Y lo presenta, lo muestra. Y muestra también a Abraham. Luego tenemos los símbolos en la mesa. Tenemos la copa, tenemos el pan, elementos visibles. Tenemos ejemplo, repito, Abraham y Job. Tenemos el bautismo. El bautismo es un hecho visible, pero que
Lo están mirando los ángeles. La iglesia está obedeciendo. Hombres que obedecen, que son presentados hacia el cielo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y cuando andamos en lo secreto, cuando estamos solos, cuando estamos en lo íntimo, allí nos ve el Señor. Pero no, nos observan criaturas angelicales también, como estamos viviendo. Lo que creemos, lo vivimos. Ahora, en primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12, primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12, dice así, cuando está hablando acerca de la mujer, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Ahora, la mujer, quiero destacar también que no es de segunda categoría, pero fue creada en segundo lugar para estar subordinada o sujeta al varón. Aquí no se trata de superioridad, no se trata de superioridad, no se trata de que el hombre sea mejor, hay mujeres mucho más capaces que el varón. Lo que importa aquí es la subordinación y el orden que el Señor ha establecido. Cuando Dios está allí en los primeros capítulos, Jehová está y crea al hombre, hace caer sueño profundo sobre Adán porque no se había hallado ayuda idónea para él. De su costado formó a la mujer, le dio ayuda idónea. La ayuda es para que la mujer sea una ayuda para que el hombre llegue a ser lo que Dios quiere que sea, sabiendo que el matrimonio es una unidad compuesta de dos, es una unión indivisible. Una vez que el hombre se ha unido a la mujer, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, pero juntos van a glorificar al Señor, vamos a glorificar al Señor. Uno recibe la ayuda de la esposa, recibe muchas veces consejo o tal vez nos dice, sabe, actuaste mal, no debiste hacerlo así. La mujer es una ayuda idónea. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En este sentido, el varón es cabeza de la mujer, un guía y representante aquí en la tierra. Ahora, cuando nos habla del concepto de cabeza, es un representante de autoridad. El hombre está representando a Cristo. En cierta ocasión, una vez que tuve que amonestar a uno de mis hijos, le dije, mira, la autoridad que tú tienes aquí de parte de Dios soy yo. Como quiera que sea, soy yo el que voy a tener que dar cuenta en el tribunal de Cristo, como les instruí. Así que mientras estés bajo este techo, le dije, tú debes sujetarte. Y gracias al Señor, que lo entendió bien. Ahora, es que el Señor nos da la autoridad, nos da la autoridad. En la asamblea, el Señor es la autoridad bajo la dirección del Espíritu. Y tenemos las Escrituras como una guía, como una guía. Ahora, cuando vemos que el Padre es coigual con el Hijo se subordina al Padre voluntariamente y se hace menor que Él para la economía de la redención. El Hijo se hace menor que el Padre. Allí en Juan 10:29, el Evangelio de Juan,
capítulo 10, verso 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando el Señor está hablando de sus ovejas. El Padre le ha dado las ovejas, pero el Padre es mayor que todos. Él está subordinado al Padre. En Juan 14, verso 28, Juan 14, 28, dice así, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y el Hijo está subordinado, hay una subordinación. Sabemos que el Señor Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Él es coigual a Dios. Él dice allí en Filipenses, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que toma forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, la mujer reconoce esto en la iglesia al cubrirse. Cuando la mujer se está cubriendo, se está sometiendo, se está sujetando a la palabra de Dios, primeramente. Y ella se somete voluntariamente al varón, imitando al Señor en su subordinación a Dios el Padre. Ahora, este sometimiento lo ordena Dios, no es que, como algunos me lo han dicho, que somos machistas en la asamblea, porque las hermanas no oran en público, sobre todo las denominaciones, pero es el Señor quien lo ordena. Y la mujer es del mismo valor que el varón. Somos coiguales en sentido espiritual. En Gálatas 3:28 dice así, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. No somos iguales como creación, pero tenemos el mismo valor espiritualmente delante de Dios. Las hermanas o la mujer es distinta como vaso más frágil en su constitución orgánica y en su ánimo. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Primera de Pedro, en el 3:7, dice, vosotros igualmente, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hay una relación que el Señor nos ha dado como hombre-mujer. El varón debe sustentar a la esposa, debe proveerle los recursos materiales, debe sustentarla espiritualmente, sustentarla emocionalmente, materialmente. Ahora, y esto también tiene que ver en los sexos, en la asamblea, donde vivimos tiempos tan difíciles, donde la mujer quiere tomar un lugar preponderante de liderazgo y autoridad en estos tiempos. Ahora, vemos aquí que Dios ha hecho al Señor Jesucristo Señor y Cristo, en Hechos capítulo 2, verso 36. Y el título Señor es de la traducción, el Kyrios o Curios, que significa supremo en autoridad.
Cuando leemos aquí en la carta a los Corintios, donde se está tratando principalmente la autoridad de Cristo y lo que él ha delegado en la asamblea, en la asamblea, las hermanas cubriéndose, el varón descubriéndose, sujetos al Espíritu bajo la dirección de la palabra. Ahora, Dios ha exaltado al Señor Jesucristo y le ha hecho Señor, y Cristo le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Dios el Padre requiere que en la asamblea el varón represente el señorío de Cristo. Y la hermana o la mujer está representando a la iglesia. Ahora, ¿cómo lo vemos? El varón, y lo dice perfectamente en Efesios capítulo 5, en Efesios 5, nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No hay un trato duro, no hay un trato áspero, sino más un trato de amor en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Ahora, el hombre representa el señorío de Cristo y es representante de los propósitos que Dios tiene y que colocó originalmente bajo los pies del hombre para la administración de la creación. Partiendo desde la creación, Dios le dio autoridad al varón. Más adelante, Dios le da la autoridad al varón en la asamblea. Y la verdad que es una responsabilidad grande. En el tribunal de Cristo tendremos que dar cuenta los que estamos delante de una congregación. No es algo, no es algo sencillo, no es algo fácil. Vamos a tener que dar cuenta de cómo administramos, de lo que hicimos, de lo que no debimos hacer y de lo que debíamos hacer y no hicimos. Por eso dice allí en el capítulo 4, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, pero no para hacer grupos en la asamblea, para fraccionar la asamblea, sino para que a la asamblea o la iglesia llevarla a la unidad de Cristo. En el capítulo 4 de la carta a los Efesios se habla de la unidad de la fe, la unidad del espíritu, la unidad del cuerpo. Y debemos procurar los creyentes en la unidad y funcionar como cuerpo, dando la gloria que el Señor se merece. Ahora, en la, en la señal, en la señal de autoridad, lo que vemos allí y lo que he querido compartir y mencionar en esta noche es que debemos darle el lugar a la persona del Señor Jesucristo. Cuando los ángeles anhelan, los ángeles anhelan ver, anhelan ver, quieren ver lo que la iglesia está viviendo. Los ángeles anhelan mirar cómo servimos a Dios y cómo reconocemos este señorío. En Primera de Corintios 4:9 vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de la importancia que tienen los ángeles, la presencia de ellos en la congregación. Dice aquí en el Primera de Corintios 4:9, dice: porque según pienso, dice el apóstol Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Lo que vivimos o lo que vivieron nuestros hermanos y los que viven en la persecución, aún en estos días, porque hay persecución en Medio Oriente, hay persecución en México y hay persecución en otros lugares, persecuciones religiosas. Y somos exhibidos, somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
En el capítulo 6, verso 3 de Primera de Corintios dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de, de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Con qué autoridad podríamos juzgar si no nos sujetamos, si no nos sometemos a Dios y a su palabra? Luego, Efesios 3:10 lo mencioné, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En Primera de Timoteo 3:16, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El ministerio de la piedad. El Señor fue visto de los ángeles. Los ángeles glorifican al Señor y vieron lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, la iglesia. En el capítulo 5, verso 21 de Primera de Corintios, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Delante del Señor Jesucristo, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Los ángeles son tomados, queridos hermanos, no lo tomemos a la ligera, son puestos como testigos de la vida de la iglesia, de la asamblea. Ahora, no es para darle un culto a los ángeles, por supuesto que no, pero sí ellos son observantes de nuestra conducta, de nuestra conducta. Y en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 22, dice así, Hebreos 12, 22, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, los ángeles toman una eh, participación especial como testigos, como observantes de la iglesia, porque ellos, cuando dice allí el apóstol Pedro que será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegue la iglesia, los ángeles observarán a la iglesia llegar al cielo. Ellos serán observantes de esto. Y como lo dice allí en Efesios capítulo 2, verso 7, Efesios 2, 7, dice así, Efesios 2, 7, que me llamó mucho la atención este pasaje, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿A quién va a mostrar? Lo va a mostrar a las potestades superiores cuando la iglesia llegue al cielo. Juntamente con él nos resucitó, dice el verso 6, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, dice el apóstol, en los siglos venideros. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 12, Primera de Pedro 1, 12, esto es interesante también, dice: cuando los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dice el verso 10, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y mire lo que dice al final del texto: cosas
en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando, cuando los ángeles desearían predicar, no pueden hacerlo. No tienen la experiencia de salvación. Nosotros sí la tenemos. Sabemos que Cristo murió por nuestros pecados. Hay cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Poder mirar al Salvador con los ojos que nosotros le miramos. Contemplarle, contemplar la obra de la cruz como nosotros la contemplamos. Contemplar su gracia y su bondad para con nosotros como nosotros la contemplamos. Pero ellos observan. ¿Es verdad lo que decimos? ¿Es verdad lo que proclamamos? Y cuando nosotros nos movemos, dice la Escritura que los ángeles son ministradores en favor de los herederos de la salvación. Ellos ministran a favor nuestro, interceden a favor nuestro, nos auxilian muchas veces. No nos damos cuenta, no lo sabemos. Y esto me hace pensar en el día en que Eliseo le muestra a su siervo que más eran los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Si el Señor pudiera si abriera nuestros ojos espiritualmente y tal vez pudiéramos ver la visión de Isaías, el capítulo 6, tal vez diríamos, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, poder contemplar. Y como cantamos, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo, siempre mirad a Cristo. Ahora, podemos, al concluir este mensaje, podemos decir que no servimos a determinado hermano por una estatura espiritual preponderante que tenga, digno de admiración, digno de imitar, pero más grande que el hombre es Cristo y debemos sujetarnos a Él, darle toda la autoridad y reconocer todo el señorío que el Señor Jesucristo tiene sobre su iglesia. Las hermanas con la cubierta, los varones descubriéndonos. Le damos toda la gloria al Señor. Y no es religión, no es religión, es reconocer la autoridad de nuestro Salvador. Que el Señor bendiga tu palabra en esta noche en cada uno de nuestros corazones. Oremos, hermano. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque al abrir tu palabra podemos reconocer, nuestro Dios, que nos falta todavía para poder andar conforme a tu palabra. Padre, que podamos dar testimonio no solo a esta tierra, sino también a las potestades superiores, nuestro Dios. Que podamos enseñar sujeción, que podamos enseñar, nuestro Padre, que se puede vivir en santidad sin haber visto nunca al Señor cara a cara, pero que un día creemos que le veremos. Te damos gracias, nuestro Padre, rogamos tu bendición en esta noche sobre cada hermano o hermana que ha podido llegar a la reunión o que se han conectado, nuestro Dios, o que verán después el mensaje por YouTube o por alguna plataforma virtual. Te damos gracias, rogamos tu más rica bendición en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén.